a Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, aceptar la invitación para comentar con usted esta encuesta preparada por este prestigioso diario, en donde nos da un balance de cómo percibe la población al presidente de la República en su tercer informe de gobierno, cómo llega el presidente a su tercer informe. Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, gusto en saludarte. El gusto es para nosotros. Te repito la pregunta, ¿cómo llega el presidente? ¿Cómo llegó el presidente a este tercer informe? Bueno, pues el presidente mantiene buenos niveles de aprobación. En este momento llega con un 60% de respaldo a su mandato y 37% de desaprobación. La verdad es que estas son buenas noticias porque después de la pandemia, que sí ha tenido efectos negativos, sobre todo en términos económicos, pues podríamos decir que el presidente cuenta con buenos niveles de respaldo. Sin embargo, ya cuando nos vamos al tema de su gestión, sobre todo en la preocupación ciudadana, en donde se está enfocando, que es básicamente en la economía y en la inseguridad, sí está reprobado y la población percibe un deterioro importante en ambos rubros. Entonces, de hecho, nos dicen que la prioridad para ellos, que quisiera que fueran el enfoque de los próximos 3 años del presidente López Obrador, fuera precisamente la creación de empleos, el combate a la pobreza y la reducción de la inseguridad y la violencia, ¿no? Había dicho Reforma en sus averiguaciones de encuestas, había dicho que el presidente arrancó marzo de 2019, el primer trimestre de su mandato, con una desaprobación de 18% y que ahora esa desaprobación subió prácticamente al doble, a 37%, y la aprobación en ese mismo periodo cayó de 78 a 60%. Así es, Pepe. De hecho, vimos niveles históricos de aprobación del presidente al arranque de su sexenio. Este 78% nunca lo habíamos registrado. Ya los niveles de 50 y 60 sí ya son más parecidos a niveles que estuvieron Vicente Fox, Felipe Calderón, incluso en algún momento Ernesto Zedillo. Pero la desaprobación sí se ha duplicado y de hecho esto es muy consistente con otras mediciones que estamos viendo en torno a, pues digamos que la ciudadanía opositora, ¿no? ¿Cuánta población hoy por hoy nos dice, qué porcentaje de población hoy por hoy nos dice que preferiría un cambio de rumbo en el gobierno, que preferiría que ganara un candidato de oposición, incluso que en su momento preferirían que el presidente renunciara si se llevara a cabo la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces sí estamos detectando ahí un 30, 35, incluso un 40%, dependiendo de cómo estemos midiendo, de la población que está molesta ya con el presidente, con su gestión y con sus políticas públicas. ¿Qué tanto influyó el tema de la pandemia en la percepción de aprobación del presidente? Porque tú ya has mencionado algo de este tema, lo menciona la encuesta. Bueno, en la pandemia sobre todo afectó mucho un tema en donde realmente los presidentes han sido bien evaluados, que es el tema de salud. Por primera vez vimos un presidente completamente reprobado en el tema de salud, que fue en los últimos 6 meses. Y eso ya ahorita se mejoró, y se mejoró notablemente gracias a que inició la campaña de vacunación. A mi manera de ver, también tiene mucho que ver con que la oposición no logró pasarle la factura al presidente de los costos de la pandemia en términos de vidas y contagios, ¿no? Entonces, digamos que la libró el presidente en términos de salud. Ahorita mucho tiene que ver con la reactivación económica, que es lo que se le pide a él. Sí hay una parte en donde se considera que el presidente no ha hecho lo suficiente por apoyar los pequeños negocios. Aquí vemos una parte de la población que considera que no ha hecho lo suficiente por acabar con la escasez de medicamentos, ¿no? La población también está dividida en si el presidente ha hecho todo lo necesario para mejorar los servicios de salud. Entonces, pues digamos que este tema de salud se perfila y se seguirá perfilando en los próximos años, ¿no? Bueno, y también hay que ver qué tanto se logra mantener en la agenda pública, ¿no? Esto también es una labor que tendría que hacer la oposición, ¿no? ¿Cómo se percibe el combate a la pobreza? ¿Cómo se ha evaluado el presidente en ese rubro, que es prioritario en su política de la 4T? Esto es muy importante, Pepe, porque de hecho no es uno de los mejores temas para él en su gestión. Los temas en los que más reprobado está, como habíamos comentado, es economía y seguridad, pero en combate a la pobreza digamos que está casi tablas. El 40% lo aprueba, pero el 36% lo desaprueba.
Y algo similar sucede con el combate a la corrupción. El 36% lo aprueba, pero el 41% lo desaprueba, que son como los dos pilares más importantes de la narrativa del presidente, ¿no? Primero los pobres y acabar con la corrupción de los gobiernos del pasado. Y realmente no está tan bien posicionado en esos pilares. En el que mejor está posicionado es en los programas sociales, que si pensamos en los últimos informes del Coneval, ¿no? Ya vimos que no está necesariamente llegando a la población más necesitada, está llegando a otros grupos poblacionales. De hecho, el porcentaje de población que nos dice que ellos o un familiar o ambos reciben programas sociales creció 10 puntos porcentuales en el último año, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estamos viendo que sí mejora la evaluación de programas sociales, o digamos que es su rubro mejor evaluado, pero que en términos de combate a la pobreza no se están detectando resultados en la gestión del presidente López Obrador. ¿Cómo percibe la encuesta de Reforma el tema de la revocación de mandato? ¿Cuánta gente votaría por él y cuánta gente de plano lo dejaría fuera? Pues hoy por hoy el 61% nos dice que está a favor de que se realice la consulta de revocación de mandato, y 7 de cada 10 nos dice que saldrían a votar, ¿no? Que bueno, si esto se concreta de esta manera, ¿no? El próximo año, pues sí tendríamos una consulta que sería vinculante, ¿no? Porque necesitamos el 40% de participación. Aquí lo que hicimos fue revisar los distintos fraseos, o bueno, 2 opciones de fraseo que han sido, ¿no?, parte de la discusión en las últimas semanas. Uno que planteamos, que ya veníamos viviendo en el periódico Reforma ya desde hace varios meses, es la opción entre que permanezca o renuncie. Y de todas formas, el 62% nos dice que prefiere que permanezca y solo 31% nos dice que preferiría que renuncie. Ahora, si nos vamos con un fraseo, digamos que más en positivo, que es el que había planteado en algún momento Monreal, ¿no? Que yo creo que es el que va a tratar de sugerir Morena, que es básicamente que concluya el sexenio del presidente. Ese 62% que prefiere que permanezca, pues se eleva a 70%. Entonces sí vemos un efecto del fraseo. De cualquier manera, hoy por hoy la mayoría de la población estaría a favor de que el presidente termine su sexenio. Y finalmente, Lorena Becerra, ¿quiénes son los que suenan para la sucesión presidencial? Supongo que lo preguntaron. Sí, de hecho medimos intención de voto por partido, y lo que estamos viendo, que pues no es tan sorprendente, es que Morena sigue a la cabeza en las preferencias ahorita de cara al 2024, 2-1 sobre el PAN y el PRI. 43% de intención de voto para Morena, 20% para el PAN y 15% para el PRI. Lo que sí vemos es que ya cuando empezamos a medir a los posibles precandidatos, ¿no?, que hoy por hoy podríamos perfilar, pues los que más llaman la atención son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? De la población que nos dice que estaría dispuesta a votar por cada uno de los candidatos. 26% estaría dispuesto a votar por Sheinbaum, 23% por Ebrard, y ya el siguiente sería Margarita Zavala con 17%, ¿no? Y aquí lo que vemos es que en general no son tan conocidos la mayoría de los posibles precandidatos. El más conocido es Ricardo Anaya, que pues ya sabemos que fue candidato presidencial en 2018, pero su imagen está sumamente desgastada, con unos negativos muy altos y con estas acusaciones por parte de la Fiscalía, ¿no? Entonces yo te diría que la oposición tiene como un terreno fértil de ese alrededor de 30-35%, que sabemos que está molesto con el presidente, que prefiere un cambio de rumbo, pero que todavía no tiene perfiles o fuertes, ¿no?, de cara a los próximos 3 años, ¿no? A pesar de que sí hay temas importantes. Claro, pero son más los que quieren que alguien que llegue a gobernar signifique continuidad a lo que ha hecho el presidente. Así es, el 57% preferiría un candidato en 2024 que continúe con el proyecto del presidente, y solo 31% quisiera que se detuviera ese proyecto, ¿no? Y de hecho, también pensando en las coaliciones, el 45% de los entrevistados nos dice que preferiría votar por una coalición liderada por Morena, y solo el 30% votaría por una coalición de oposición. Pues Lorena Becerra, te agradezco muchísimo el haber compartido estos datos fundamentales publicados hoy por el diario Reforma, en donde se está midiendo pues qué posición ocupa, dónde se encuentra el presidente de la República en este momento de su tercer informe de gobierno. Gracias a ti, Pepe. Bonita tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.